Bueno, voy a añadir un poquito de información que me faltó en la antigua. Bueno, mi compañera me va a ayudar compartiendo. Ya. Siguiente, por favor. Siguiente, Ya, por favor. Ya, bueno, me faltó añadir un poco de información acerca de la parte intermedia o media. Bueno, como nosotros habíamos visto en la clase anterior, nosotros dijimos que la hipófisis iba a presentar dos lóbulos, que era el lóbulo anterior o denominado adenohipófisis y un lóbulo posterior o neurohipófisis, el mismo que iba a encontrarse dividido por la hipófisis media o intermedia. Esta hipófisis intermedia se encuentra no desarrollada en el ser humano. Sin embargo, esta se encuentra estrechamente relacionada tanto entre la hipófisis anterior y posterior, pero se encuentra unida a la adenohipófisis, es decir, al lóbulo anterior. Este va a representar aproximadamente el 2% de la parte anterior, cuya función suele ser el de producir dos polipéptidos que suele ser el melanotropinas u hormonas estimulantes de los melanocitos e inducen el aumento de la síntesis de la melanina, es decir, de las células de la piel. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Em, no, ya te pasaste, ya te pasaste. Es una retroalimentación. Siguiente. Anterior, anterior. Bueno, vamos a hablarles un poco acerca de la retroalimentación o feedback. En este tipo de retroalimentación o feedback suele estar involucrado el sistema nervioso cuya función es regular la actividad de las glándulas. Para ello suele haber dos tipos de feedback o retroalimentación que suele ser el feedback negativo o feedback positivo. Siguiente, por favor. Entonces voy a explicarles un poco acerca de la retroalimentación. Vamos a comenzar con la retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa suele ser la más común. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, la hormona 1 suele estar secretada por la glándula 1. Entonces, esto va a hacer que se estimule la secreción de la hormona 2 a través de la glándula 2. Entonces, la hormona 2 va a inhibir la secreción de la hormona 1 por la glándula 1. Es decir, que de esta manera, como podemos observar en la imagen, va a haber una retroalimentación negativa. Siguiente, por favor. Pero al contrario de la retroalimentación positiva, aquí va a haber concentraciones crecientes de la hormona 1, que va a provocar que la glándula 2 secrete hormonas 2. Es decir, que esto estimula que la glándula 1 vaya a secretar más hormona 1. Entonces, en la retroalimentación positiva va a llevar a niveles crecientes de la hormona y por lo cual asocia fenómenos que se controlan por rotura de la estructura que secreta una de las hormonas. Un ejemplo de ello puede ser la ovulación. Siguiente, por favor. Entonces, hay una retroalimentación que también se lo denomina circuito o circuito ASA, que suele ser largo, corto o ultracorto. En el circuito largo, por ejemplo, las hormonas de las glándulas periféricas cuya vía sanguínea van a regular mediante el feedback negativo al eje hipotálamo-hipófisis. En cuanto al circuito corto, el hipotálamo regula la adenohipófisis y la adenohipófisis produce hormonas de vuelta al eje hipotálamo-hipófisis. Y por medio del circuito ultracorto, las mismas hormonas hipotalámicas suelen realizar una autorregulación entre ellas. Siguiente, por favor. En cuanto a las alteraciones, voy a hablarles un poquito más acerca del hipopituitarismo. Siguiente, por favor. Bueno, nos decían que una de las causas del hipopituitarismo podía ser genéticos o adquiridos.
Vamos a hablarles un poco acerca del hipopituitarismo genético. Siguiente, por favor. Bueno, cuando existe un hipopituitarismo genético se suele dar principalmente porque hay un trastorno desde el momento del nacimiento. Em, Cabe recalcar que los pacientes que tienen esta alteración genética van a tener como consecuencia una disfunción hipofisaria. Entonces, la deficiencia se suele constatar a lo largo de la vida o incluso cuando ya comienza la persona el inicio de la vida adulta. Em, Cabe recalcar que también aquí puede haber una alteración del PRO1 y el POUF1. Siguiente, por favor. Ya. em, Cabe recalcar que el PRO1 es el gen más frecuente con alteración en el hipopituitarismo genético. El cuadro más habitual consiste en deficiencia de GH y TSH, al igual que prolactina, LH y FSH. Cabe recalcar que también se ha descrito una hipoplásica o un síndrome aplásico o hiperplásica o masas que suelen estar asociados con un síndrome del tallo interrumpido o hipófisis ectópica u otras anomalías cerebrales. Siguiente, por favor. También podemos tener un hipopituitarismo adquirido, los cuales aquí puede haber la aparición de tumores hipofisarios, de hemorragias graves, trombos, anemias, al igual que infecciones, trastornos inflamatorios, sarcoidosis, o también se puede adquirir por medio de radioterapia o por una extirpación quirúrgica del hipofisario, al igual que por trastornos autoinmunitarios o dadas también por lesiones quirúrgicas de la hipófisis. Entre otros. Em, gracias, Doc. Eso nomás me faltó añadir. Bueno, lo que está faltando es, a ver, vamos por partes. Entonces, la retroalimentación, eso tenemos que comprender bien, porque eso nos va a acompañar todo el curso de endocrinología, todo el curso. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un feedback largo? Y retroalimentación positiva o negativa. Entonces hay largo, corto, ultracorto y positiva o negativa. Entonces, por ejemplo, el largo, ¿cuál es? Es de acuerdo a la distancia, nada más, pues muy fácil. Puede ser de hipófisis a dónde, a suprarrenales, ese sería un largo, ¿no es cierto? Sí, Eh, y por ejemplo, ¿y cuál es el feedback negativo? Cuando hay exceso de cortisol, ¿qué pasa con la ACTH? La ACTH se inhibe. Ese es el feedback negativo. Entonces se inhibe para ¿qué? Para frenarle al cortisol, o sea, dejar de estimularle al cortisol y con la idea de que se frene. Claro que si es un tumor y secreta un montón de hormonas, no se va a frenar, ¿no es cierto? Si no se le extirpa el tumor. ¿Qué es un feedback corto? El corto es por la distancia, ¿no es cierto? De hipófisis a hipotálamo, por ejemplo. Es bien cortito el camino. ¿Y el ultracorto cuál es? Es el feedback, por ejemplo, entre las hormonas reguladoras, frenadoras e inhibidoras que hay dentro del hipotálamo, intrahipotalámicos. Por ejemplo, con la hormona del crecimiento. Ahí hay reguladores, hay una hormona estimulante del crecimiento, hormonas frenadoras. Todo sería dentro del mismo órgano que sería el hipotálamo. Entonces sería feedback ultra corto, el corto y el largo, ¿sí? Y el feedback puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, en el hipotiroidismo, ahí no hay hormona, ¿no es cierto? Baja la hormona, la T4. Si hay poca levotiroxina, si hay poca tiroxina, perdón, ¿qué pasa? La TSH se aumenta. ¿Ese qué es? Es un feedback positivo. Aumenta la TSH para estimularle y que se produzca más hormona tiroidea. Entonces eso nos van a acompañar en todas las hormonas, por eso hay que comprenderle bien, ¿sí? Y por último, esto de las causas de panhipopituitarismo, eso hay bastantes, eso no nos ha traído. Entonces, la Andrea ha estado floja hoy día. Entonces, hay varias, hay más de 50 causas. Puede ser radioterapia, traumatismos, tuberculosis, infiltrativas, puede ser, solo habló de la genética.
puede ser tumores, metástasis, puede ser trombosis, ¿no es cierto? Puede ser vasculitis. Entonces puede ser medicamentos que destruyen, no puede ser propios tumores de hipófisis que avanzan y destruyen toda la hipófisis, ¿no es cierto? Crecen tanto que se comen toda la hipófisis, se destruyen. Entonces ahí provoca un panhipopituitarismo. Puede ser sangrados en el parto, un sangrado muy masivo en el parto, que no es nada raro, produce un panhipopituitarismo en la madre por hipoxia y por insuficiente flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces se llama el síndrome de Simmons-Sheehan. Simmons-Sheehan. Entonces eso es un panhipopituitarismo postparto, por ejemplo. Entonces, fíjense, hay varias causas de todo tipo. Hay micosis, hay hongos, hay infiltrativas, hay enfermedades de depósito, como la histiocytosis X, hay genéticas que ya mencionó, etcétera, etcétera. Hay varias causas que pueden dar origen al hipopituitarismo y al panhipopituitarismo que vimos nosotros ya. Bueno, entonces avancemos porque el tiempo está muy cortito. Por si acaso ya no podemos perder más clases, ¿no? Entonces hubiera sido ideal avanzar la última clase que pidieron que no se dé el día justo de la semana esa antes de la Navidad, porque ahorita es muy largo el programa, entonces tratemos de no perder una sola, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde está Diana Ayala? Entonces, que presente Yo doy buenas la charla, tardes. por favor. Diana, preséntanos la exposición con lo de diabetes que empezamos ya también. Es otro capítulo. Pueden ver. Pueden ver. Sí se Me ve. pueden- Ahí está Ya. bien. Ok, buenas tardes. Yo voy a continuar con la exposición sobre diabetes mellitus. Entonces, ahora, ¿qué es la diabetes? Esto viene a ser un grupo de alteraciones metabólicas que se van a caracterizar netamente por lo que es la hiperglucemia crónica, debido a lo que va a haber un defecto en la secreción de la insulina y que va a estar igual relacionado con lo que es las alteraciones en el metabolismo de las grasas y las proteínas. Entonces, ahora vamos a ver la clasificación. Tenemos una clasificación de la diabetes que va a ser diabetes tipo 1. Esto se debe a una destrucción que va a ser autoinmunitaria de las células beta. Esto se va a subdividir en la que es 1A, que va a ser la inmunitaria, y la 1B, que es la idiopática. Ahora, la 2 se va a ser debido a que se va a perder progresivamente lo que es la secreción de insulinas por la parte de las células beta, o también puede ser con la resistencia a la insulina. Ahora, la gestacional esto se va a dar en el segundo o el tercer trimestre del embarazo. También existen los diferentes tipos de diabetes que van a estar asociados a otras causas que van a denominarse secundarias, que son síndromes monogénicos, enfermedades exocrinas del páncreas, y también puede ser por medicamentos o químicos. Ahora, tenemos entre otros tipos específicos también las que afectan a la función de las células beta, que están la MUDI3, la 2, la 1, entre otras. Lo que afecta a la acción de la insulina, que van a ser la resistencia a la insulina tipo A, y estos diferentes síndromes, y la diabetes lipoatrófica, la que son, como ya les hablé, de enfermedades del páncreas exócrino, la pancreatitis, neoplasias, fibrosis quística, etc. Las que son asociadas a endocrinopatías van a ser la acromegalia, el síndrome de Cushing, etc. Igual, los que son por fármacos, suponiendo, por ejemplo, el ácido nicotínico, etc. Por infecciones, puede ser la rubiola congénita y el citomegalovirus. Y los que son ya los síndromes genéticos, que puede ser el síndrome de Down, el Klinefelter, el Turner, etc. Ahora, vamos a hablar sobre lo que es la insulina. La insulina va a ser una hormona polipeptídica y que va a necesitar lo que son receptores para ingresar a las células. Esta se va a secretar en lo que son los islotes del páncreas, los islotes de Langerhans, y van a ser secretadas por las células beta. Entonces, estas se van a irse, la síntesis de la insulina netamente se va a dar como
preinsulina y proinsulina. La preinsulina se va a dar en lo que es el retículo endoplasmático rugoso y se va a transformar en lo que es la proinsulina, que va a ser el precursor de la insulina. Esto va a presentar lo que son tres estructuras, la A, la B y la C, y se van a dar, el catabolismo se va a dar en lo que es el tejido adiposo, el hígado y el músculo. Ahora, la clínica. Los síntomas de la diabetes van a estar determinados por lo que es la poliuria, la polidipsia, el cansancio, la somnolencia, la reducción de la agudeza visual y la pérdida de peso. Aquí podemos ver en esta tabla los diferentes tipos que existen. Por ejemplo, la 1 y de la 2. En el inicio se va a dar de la 1 en la infancia, en la adolescencia, mientras que la 2 se va a dar ya cuando eres adulto. En la 1 también existe una pérdida de peso previa, mientras que en la 2 ya es obesidad, se da en la mayoría de obesos, viene a ser el 80%. En lo que es la insulina, en el 1 es un descenso progresivo, mientras que en la 2 va a haber un aumento en la sangre y va a ser, el descenso va a ser tardío. Igual los anticuerpos en la 1 sí presenta y mientras que en las 2 no va a presentar. Entonces también se va a dar lo que es la cetoacidosis diabética en ausencia de la insulina en la 1 y aquí en la 2 va a existir lo que es el coma hiperosmolar, que ya les van a explicar más adelante. Lo que es en el diagnóstico tenemos que se basa en 4 criterios, que va a ser la glucemia plasmática en ayunas mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro, la HbA1c va a ser mayor a las 6.5%. Es la hemoglobina glicosilada. Glicosilada, sí. Se me fue el nombre, perdón. La glucemia plasmática, que va a ser a las 2 horas del test de sobrecarga oral, va a ser mayor a 200 mg sobre decilitro, y la plasmática, que ya va a ser en los pacientes clásicos con síntomas clásicos de lo que es la hiperglucemia o crisis con hiperglucemia, mayor o igual a los 200 mg sobre dl. Ahora, las complicaciones crónicas se van a estar divididas en 3. Las microvasculares, las macrovasculares y las no vasculares. En las microvasculares tenemos que son la nefropatía diabética, la neuropatía diabética y la retinopatía diabética. En lo que son las macrovasculares están la enfermedad arterial periférica, la cerebrovascular, la cardiopatía isquémica, lo que es la miocardiopatía diabética. En las no vasculares, entre las oculares, las renales y las cutáneas, van a ser el glaucoma, las cataratas, la necrosis papilar, renal, infecciones urinarias, etcétera. Ahora, las microvasculares. Un ratito, Andrea. Entonces, vamos explicando un poquito. Entonces, la diabetes, ¿cómo se clasifica? Es muy sencilla la clasificación de la diabetes. Sí, son 4 tipos. La tipo 1, que es la autoinmune, que se divide en 1A, 1B. La 1A es solo por anticuerpos, es más en guaguitos muy pequeños, en niños. La 1B es la idiopática, que llaman. La 2, esa es la más frecuente, más del 90%. Esa es la que siempre han de ver ustedes. Entonces, la tipo 2 se relaciona con resistencia, más bien a insulina, por sobrepeso y obesidad. Entonces, esta tipo 2 es la que más nos va a ocupar a nosotros, más del 90% de personas. Es progresiva, se va perdiendo poco a poco las reservas de... Al comienzo hay un hiperinsulinismo, claro, saca bastante insulina hasta que se agote el páncreas. El problema es que no actúa, el problema es de receptores, de resistencia a insulina. Receptores de insulina, ¿en dónde están? En el tejido graso y en el muscular, tejido adiposo y muscular, ¿cierto? Entonces, ahí es donde más hay. Entonces, si usted hace deporte, mejora receptores y evita, ¿no es cierto? Si hace dieta, evita la lipotoxicidad, que también tenemos de ver en la clase de obesidad. Tenemos una sola clase para eso. Hay hormonas que hacen resistencia en los gorditos que tienen ahí en la cintura, esas cosas. Esa cintura abdominal es terrible, es muy tóxica para el cuerpo, ¿no es cierto? Da muchos ácidos grasos libres, resistina, un montón de sustancias que dan resistencia a la insulina. El tipo 3 es la diabetes gestacional.
a las 20, 24 semanas, y esa es propia del embarazo, ¿cierto? Y el tipo 4 es secundaria. Secundaria, un montón de cosas, ¿no es cierto? Montones, ahí sí mencionó algunas, que pueden ser medicamentos, por ejemplo, le da corticoide, puede desatar una diabetes, sin que el paciente esté bien, tranquilo y boom. Una cirugía de páncreas, una pancreatitis puede lesionar las células beta. Cáncer, enfermedades infiltrativas como la hemocromatosis, la fibrosis quística que da en los niñitos, estos acaban con insuficiencia pancreática, pancreatitis y diabetes. El MODI, que es autoinmune, el problema genético del cromosoma, ¿no es cierto? Entonces hay un montón de MODIs, MODI, ¿qué significa? Maturity Onset Diabetes Young, o sea, diabetes de inicio en la madurez, diabetes del joven de inicio en la madurez, ¿no es cierto? Entonces esos son diabetes que necesitan insulina, pero aparecen más tarde. Sí, aparece a los 20 o un poco más de años. Las endocrinas, ahí vamos a ir viendo en el curso, producen subida de glucosa, el Cushing, ¿cierto? Muy importante, la acromegalia, bastante. Puede ser incluso el hipertiroidismo sobre la glucosa, que no le han puesto ahí, el glucagonoma, feocromocitoma, etcétera, etcétera. Sí se está hipertiroidismo. Entonces hay varias causas de esta diabetes secundaria. Los congénitos, por ejemplo, las malformaciones, el Down, el Klinefelter, el Prader-Willi, que son más escasas. El Lawrence-Montbill, que es con gran obesidad y retraso mental, y también con baja de los caracteres sexuales, ¿no es cierto? Entonces, esto es un retraso psicomotor, la ataxia de Friedrich, el síndrome de Turner, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos pueden llegar a la diabetes, ¿no es cierto? Entonces, como ven, hay varias causas. Entonces, pero ya les digo, la más frecuente es la tipo 2, ¿no es cierto? Bueno, entonces continuemos, sigamos, por favor, vamos con las complicaciones. Ya, entre las microvasculares está la nefropatía diabética. Estas van a afectar a lo que son la microcirculación renal, lo que va a ocasionar unas alteraciones funcionales y estructurales a lo que es a nivel del glomérulo. Y esta va a ser la causa fundamental de lo que es la insuficiencia renal crónica. Esta se va a dar igual por lo que es la hiperglucemia crónica, va a dar un aumento de los metabolitos, igual en la glucosilación. En este procedimiento va a darse una expansión de lo que es el mesangio y un engrosamiento de la membrana basal glomerular, lo que va a producir lo que es la glomerulosclerosis. También se da porque hay un aumento de la glucosa y igual se desencadena el aumento del sorbitol. Entonces, para la evaluación clínica tenemos que va a estar presente lo que es la proteinuria persistente, la hipertensión arterial y el deterioro progresivo de la filtración renal. Entonces, aquí existen estadios evolutivos que se van a dar de acuerdo al tiempo, sus características, el filtrado glomerular y la presencia de la albuminuria. Entonces, va a haber estadio 1, estadio 2, que se va a dar en los primeros 5 años, y progresivamente se va a dar igual el engrosamiento de lo que es la membrana basal hasta lo que es una enfermedad crónica que va a ser desde de 25 a 30 años, que va a cursar con lo que es una insuficiencia renal terminal. Ahora, también existe una clasificación con base a lo que es la filtración glomerular. Entonces, tenemos 5 etapas. La etapa 1, que va a ser mayor a 95, la etapa 2 de 60 a 89, la 3A, la 3B, que se va a dar de 45 a 59, la 3B de 30 a 44, la 4 de 15 a 20 y va a ser la tasa del filtrado glomerular menor a 15, la 5. Como podemos ver aquí, cómo se da por la hiperglicemia y por lo tanto hay este aumento y daña lo que son los glomérulos. En la neuropatía diabética, esta
va a afectar a cualquier nervio y se va a dar por una disrupción, ya sean de los nervios mielínicos o amielínicos. La enfermedad que más destaca aquí es la polineuropatía asimétrica distal. Esta podemos ver en esta imagen, en el tercer gráfico, cómo afecta a lo que son los miembros superiores y los miembros inferiores a ambos lados. Aquí igual se va a dar debido a las zonas en donde va a estar afectadas. Va a ser la neuropatía de fibras largas, las de fibras pequeñas, la proximal motora, las mononeuropatías agudas y las parálisis por presiones. Igual, esto se va a dar porque va a haber igual un estrés oxidativo en lo que es la célula. Por lo tanto, va a aumentar la inflamación debido a que existe lo que es la hiperglucemia y se va a dar un aumento de lo que es el sorbitol. Y esto va a desencadenar problemas como son también en cataratas, los edemas y la hiperosmolaridad. Y aquí también se da lo que es desciende la sensibilidad, por lo que son todas estas disfunciones de estos metabolitos. Aquí podemos ver un diagrama igual sobre lo que pasa a nivel de la célula. Primero se produce la hiperglicemia, como les dije, aumenta lo que es el flujo sanguíneo, la hipoxia, hay una alteración de lo que son las mitocondrias, lesiones, hay degeneración y por lo tanto se da esta afectación sensitiva. Entonces también existen las clasificaciones, se da como polineuropatía simétrica distal, en la que hablamos que pueden ser mixtas, la sensorial, la motora y la autonómica. En la proximal destaca lo que es la miotrofia diabética, en lo que es la focal y la multifocal, igual va de asimétrica, motora proximal, la craneal, la intercostal y la que es por atrapamiento. Entonces también aquí en la asimétrica y la simétrica se va a dividir, como ya les había dicho antes, como cuando afectan a las fibras largas, a las fibras pequeñas, etcétera, y a las diferentes partes, si afectan a las dos partes o a una parte del cuerpo. Igual esta es otra clasificación de la ADA, de la Asociación Americana de Diabetes, y esto ya vimos. Ahora la retinopatía diabética, esta se va a dar debido a que va a ser una oclusión vascular progresiva. Entonces, aquí tenemos que se va a dar una liberación en la afectación, en la patogenia, se va a dar una liberación de las citocinas. Entonces, esta va a activar a lo que es la proteína sinasa. Esta va a enviar lo que son señales transductoras y por lo tanto igual se va a producir lo que es la hiperglicemia intracelular y se va a dar lo que es la formación de los nuevos vasos periféricos. Entonces, aquí podemos ver en las imágenes cómo se producen nuevos vasos sanguíneos en lo que es la retina. Y por lo tanto, igual, como al momento de que se genera esto, hay una alteración. Entonces, en los mecanismos de la retinopatía se encuentra lo que es el incremento del flujo y la permeabilidad vascular. Ya les había dicho lo de la proteína sinasa, la muerte celular aumentada, el estrés. El mecanismo básicamente es del estrés y la muerte es en todos estos procesos. Y por lo tanto se va a dar, y también es el aumento de lo que es el óxido nítrico. Ya, ahora en la división de lo que es la retinopatía se va a dar, existe la proliferativa y la no proliferativa. La primera se va a aumentar una nueva formación de los vasos, como podemos ver aquí en esta imagen. En la no proliferativa, esto se va a subdividir desde leve, moderada, severa y muy severa. Entonces, aquí se va a dar por la formación de lo que son puntos pequeños de microaneurismos pequeños en los bordes de lo que es la retina. Entonces, aquí va a haber lo que son las hemorragias y aquí, como podemos ver, va a presentar lo que son los trayectos tortuosos. Ahora, en la enfermedad arterial periférica,
Esta se va a dar por la obliteración luminal arterial parcial o completa de los diferentes mecanismos que van a afectar. Va a estar dada por lo que es la hiperglicemia crónica de igual manera. Entonces, A ver, entonces vamos viendo, explicando un poquito esto de las microvasculares. Entonces, las complicaciones crónicas que se producen a través de años se dividen en dos, como ya dijo el Andrea. Son las macro y las microvasculares, ¿no es cierto? Las macrovasculares, que ya va a explicar ahorita, el nombre lo indica, macro, son vasos grandes. Entonces, qué sé yo, tiene un infarto de miocardio, un infarto cerebral, un problema de arteriopatía periférica, ¿no es cierto? Entonces, estos también son muy graves, pues, ¿no es cierto? Un infarto cerebral puede dejarle ahí paralizado y todo. Un infarto de miocardio puede matarle, así de sencillo. Entonces, son cosas muy graves del diabético, ¿no es cierto? Pero vamos con las microvasculares. Las microvasculares tienen principalmente tres órganos diana. ¿Cuáles serían? La neuropatía que está ahí, la nefropatía y la retinopatía, ¿cierto? Entonces, vamos con la nefropatía, que ahí déjale, está bien. Entonces, esta nefropatía, todas tiene una fisiopatología media común, ¿no es cierto? ¿Cuál es la que mencionó? Es una gran oxidación, el cuerpo está muy oxidado, es disminución del mioinositol, aumento de la aldosa reductasa con aumento del sorbitol. Todas tienen las mismas cosas. Después se producen AGEs, que son AGEs, son los productos de glucosilación, finales de glucosilación enzimática. O sea, eso quiere decir, en otras palabras, que todas las proteínas ya están glucosiladas, ya están oxidadas y llenas de azúcar de glucosilación, todas las proteínas, y eso es irreversible, ya el daño se va de largo, ¿no es cierto? Entonces, esto son las cuestiones, son microvasitos, por eso se llama microvascular, son vasos que miden micras, que va afectando poquito a poquito, es un proceso lento, progresivo de años, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en la nefropatía, ponle la nefropatía, Andrea. En la nefropatía tiene varios estadiajes, ¿no es cierto? Entonces, en el estadio 1 hay una hiperfiltración más bien. Entonces, claro, como hay más glucosa, como le ven ahí dice hiperfiltración. Entonces dice, no, pues si está filtrando súper bien y más bien está de más filtración, es un súper riñón, no es así. Entonces, como la glucosa atrae agua, produce un aumento de la filtración. Pero esa hiperfiltración va a producir esclerosis y daño del glomérulo y del túbulo renal. ¿Sí? Entonces, ya esa es la primera señal de que está yendo a la nefropatía. El estadio 2, ahí va bajando el filtrado glomerular, pero poquito hasta 90, ¿no es cierto? Y 60. Y ahí lo que se produce más bien es una albuminuria, pero ocasionalmente, transitoriamente, ¿no es cierto? En el 3 ya hay una microalbuminuria persistente, ya baja a 30 el filtrado glomerular, y hay una microalbuminuria, ¿no es cierto? Entre 30 y 300 la proteinuria en 24 horas, no es albuminuria, es proteinuria en 24 horas. La albuminuria es hasta 200 microgramos, es con la tirilla. Entonces ahí hay que corregirle, Andrés, no sé cómo le han hecho eso. Ahí, esa palabrita en vez de albuminuria debería decir proteinuria. El estadio 4 ya hay una macroalbuminuria o macroproteinuria. Si le toman la muestra de orina de 24 horas, hay más de 300 miligramos al día de orina de 24 horas. Y es constante. Y hay un daño más fuerte. En este estadiaje, ahí los tiempos ya son como 15, 20, 25 años de que el paciente tiene diabetes. Entonces, fíjense en todo ese resto de tiempo. ¿Qué hizo la salud pública? ¿Qué hizo? ¿Qué se ha hecho para controlar? Pues es bastante, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la educación al paciente. Como no duele esto, nada, el paciente deja nomás posar
eh, eh, con menos y bueno, ya va ya, poco a través de los años, Doc, disculpe, no se medir entiende lo que está proteinuria, diciendo. tiritas, y ver y es cierto, Doc, Andrea, la de escucha bien, creo que se No, está mal la no se señal. le escucha. no, Doc, no se le escucha. No se le escuchó. A ver, ahí me escuchan, parece que ahí mejoró el internet. Sí, Sí, ahí, Doc. Ya, entonces eso les decía, la nefropatía hay que estar cuidando y controlando, va aumentando la albuminuria, empieza como microalbuminuria hasta 300 miligramos, macroalbuminuria si supera los 300 miligramos en 24 horas, es proteinuria en 24 horas y luego sube, ya va a la insuficiencia renal terminal. Recién sube la creatinina en el estadiaje 4. Entonces, imagínense, recién no, la creatinina que esté normal no indica nada, ya empieza, ya está el daño. Lo que sí nos ayuda es la albuminuria, la proteinuria. Entonces, eso en el diabético, estarle chequeando y controlando siempre. Albúmina, ahora hay tiras reactivas y proteinuria. Entonces, eso es importante, ¿no? Antes de que vaya a la diálisis, como les decía, en un centro de diálisis lo que más hay es diabéticos, mal controlados a través de los años. Bueno, sigamos. Pone la próxima, que creo que es la de retinopatía, Dianita. no, la neuropatía. Bueno, Sí. neuropatía es la misma fisiopatología, ¿no es cierto? Que está una oxidación, no es el aumento de óxido nítrico, sino el aumento de los productos radicales libres de oxígeno. ¿No es cierto? Que sí tiene parte ahí el óxido nítrico, pero son los tóxicos del óxido nítrico los que dañan también. Entonces hay dos tipos la neuropatía, digamos, tiene varios tipos, ¿no? Una que es la más frecuente, es la que más se queja el paciente, que ustedes han de ver ahí, que es cuando dice me arde las plantas de los pies y las palmas de las manos, me quema, especialmente en la noche. Esa es la típica polineuropatía sensitiva simétrica distal, es la más frecuente. Y esa es la que se le llama en calcetín y en guante. Esa es la más frecuente, es de fibras pequeñas. Y luego va aumentando, puede haber una neuropatía motora. Entonces, el paciente asoma cualquier día, caído el párpado, con la visión borrosa, con midriasis. ¿Qué pasó? Fue un par craneal que se paralizó el tercer par. O puede amanecer la mano caída. Entonces, ¿qué pasó? Fue el radial, ¿sí? La mano en gas, el cubital, el mediano, puede ser el tóraco abdominal, el popliteo, son los más frecuentes. El sexto par craneal también muy frecuente. Entonces, son las famosas mononeuritis o mononeuropatías. También hay la amiotrofia o mononeuropatía grande, en donde hay mucho dolor y afecta mucho a las partes proximales, es la neuropatía motora proximal. Ahí hay mucho, mucho dolor y hay gran atrofia, ¿cierto? Y puede ir avanzando también hacia la neuropatía autonómica, eso no he hablado nada. Para la próxima nos traes 2 minutos de la neuropatía autonómica, Dianita, por favor. Okay. Entonces nos va a traer la autonómica que no nos ha mencionado mayormente.
Y por último, la retinopatía. ¿Qué es eso de la retinopatía? Autonómica es importante porque ahí puede haber una muerte súbita, una arritmia cardíaca. Entonces son el simpático, el parasimpático, entonces ya te adelanto, que va al corazón, al intestino, da diarrea crónica, da hipotensión postural y da así muchas cosas, ¿no es cierto? Y por último, la retinopatía. Todo diabético obligado tiene que estar cada año donde el oftalmólogo y verle, porque esto a tiempos, ahora hay láser, van fotocoagulación, hay etcétera, formas de que la medicina ha avanzado que puede a tiempo parar la situación. Entonces hay dos tipos, como ahí le ven, la no proliferativa menos grave y la proliferativa. La no proliferativa a su vez se divide en leve, moderada y severa, ¿no es cierto? Y la muy severa también. Entonces ahí lo que se ve es que hay bandas de, digamos, primero los cruces arteriovenosos, después hay pequeñas hemorragias, después hay eh, esas hemorragias en algodón, ¿no es cierto? Hay microaneurismas, ¿no es cierto? Y se va empeorando poco después, poco a poco, después afecta la mácula y ya se altera totalmente la visión. La mácula es la que enfoca la imagen, entonces se altera. ¿Y qué es la proliferativa? La retina solo es el paso de vasos, lo que se ve, los cruces arteriovenosos pasan por ahí. Pero como hay una gran hipoxia y una falta de flujo sanguíneo, ¿qué va a pasar? Va a crecer, hay una neoformación de vasos, factores de crecimiento, van a hacer que crezcan vasos, eso es totalmente patológico, anómalo. Entonces hay que, por medio del fondo de ojo, con la pupila dilatada, se puede ver montones de vasos ahí y eso ya puede llegar a la ceguera. Eso es ya muy grave, ¿no es cierto? Entonces se crecen los vasos, aumentan las hemorragias, se altera más la mácula y se hace pedazos la visión y acaba, ¿no es cierto?, con una fibrosis total de la retina y todo eso. Entonces esa es la nefropatía, perdón, la retinopatía, ceguera, ¿no es cierto? Fíjense que son cosas graves, muy graves. Irse a diálisis 3 veces por semana, metido ahí 4 horas diarias, y cada sesión de diálisis 180, $200. Fíjense, ¿quién aguante eso? Son cosas muy graves, ¿no es cierto? O quedarse ciego. O la neuropatía, como no ve, no siente nada el paciente. ¿Qué puede pasar? Eso no has traído nada, Andrea. Puede haber la necesidad de el famoso pie diabético, Este amputaciones. sí está acá. Si vas a hablar del pie diabético, Andrea. Sí, pero es Ya. que yo consulté que eso era la macrovascular en una enfermedad arterial periférica y de No, o ahí sea, se el da pie de diabetes. diabético es de dos tipos. El pie diabético puede ser isquémico, que eso es por macrovascular, y puede ser también neuropático. Neuropático. Entonces, yo las dos, tanto neuropático como isquémico. Entonces aquí en la neuropatía, como no siente el paciente, tiene el déficit sensitivo, ¿no es cierto?, de fibras pequeñas, jamás un diabético puede tener el calzado muy estrecho, andar sin medias, descalzo, porque si se pincha en un clavo, en un vidrio, no vas ni a sentir y ahí se hace gangrenas, más la sangre azucarada, montones de bacterias, ahí se hace gangrena amputada. Terrible, ¿no es cierto? Aquí en el hospital hemos visto cantidades de pacientes que quedan como una carga social, no pueden trabajar, etcétera, ¿no es cierto? Cosas serias. Bueno, sigamos, Andrea, terminemos con la macrovascular. Ya, en las macrovasculares está lo que es la enfermedad arterial periférica, que es una obliteración luminal arterial parcial o completa, dada por lo que es la hiperglucemia crónica. Entonces, los factores de riesgo van a ser género masculino, edad avanzada, el tabaco, la hipertensión, la dislipidemia, la hiperhomocisteinemia y un aumento de la proteína C reactiva. Entonces, aquí se va a dar lo que es la disminución de la biodisponibilidad del óxido nítrico, el aumento de la producción de los vasoconstrictores,
va a alterar lo que es la función de la musculatura lisa, una alteración también en lo que es los receptores de la membrana y también una alta presencia de lo que son los procesos inflamatorios en los vasos sanguíneos. Por lo tanto, va a darse una ausencia de pulsos, lo que son la frialdad de las extremidades, la ausencia de vello y las uñas quebradizas, dolor y rubor. Entonces, aquí existe una clasificación, igual en estadios del 1 al 4. Aquí el estadio 1 es asintomático, el 2 se divide en leve y moderado a grave. Cuando es capaz de caminar más de 150 metros o capaz de caminar menos de 50 metros. Estadio 3 es con dolor isquémico en reposo. Esto va a depender de lo que es la presión sistólica en el tobillo, que va a ser mayor a los 50 milímetros de mercurio o menor. Y también en el estadio 4 van a ser la presencia de lo que son las lesiones, ya sea en el 4A úlceras o la presencia también de gangrena. Y aquí hablaba de lo que era el pie diabético. Esto va a ser un conjunto de síndromes que se va a dar igual por la existencia de lo que es la neuropatía, la isquemia o la infección, y van a dar alteraciones ya sea ulcerosas o tisulares, ocasionando lo que es también las amputaciones. Tenemos las clasificaciones. En la de Wagner es a través de las úlceras, que es de grado 0 a 5, que va a comenzar desde el grado 0 con no presenta úlceras. El grado 1 ya va a tener la úlcera superficial, que va a comprometer todo lo que es el espesor de la piel, pero no los tejidos. El grado 2, la úlcera profunda, penetrando a lo que son los ligamentos y los músculos, pero no va a comprometer lo que son los huesos, ni la formación de abscesos. El grado 3, la úlcera profunda más celulitis, la formación de los abscesos y siempre va a estar conjuntamente con la osteomelitis. Ya la 4 y la 5 se va a dar la gangrena, que va a ser bien localizada o la que se extiende y compromete todo el pie. Como aquí también podemos ver igual los grados, las lesiones y las características, lo que ya les expliqué. Ahora también existe una clasificación de la Universidad de Texas, que aquí van a existir 3 grados y se van a subdividir en A, B, C y D. Entonces, estos 3 grados igual se van a dividir en A, B, C y D y se va a dar en no infectado si presenta ulceración o no y si presenta isquemia. Y va a ir desde los menores hacia los mayores, que es el D. En el grado 1 vemos aquí como la isquemia y también presenta la ulceración y esta va a estar infectada. Y aquí podemos ver igual los grados de lo que son las lesiones. En el grado 1, 0, como ya les había explicado, el grado 1, la presencia de la úlcera, el 2 ya penetran esta úlcera a la piel, el 3 ya se forman los abscesos, el 4 ya y el 5 ya es donde presenta la necrosis. Y también podemos ver aquí la cardiopatía isquémica. Esta igual se da por la hiperglicemia y va a estar afectando a lo que es la aterogénesis a nivel de la pared arterial. Esto también se va a dar por lo que es la obesidad, la hipertensión arterial, la hipertrigliceridemia, el bajo HDL plasmático y la hipercoagulabilidad. Entonces, cuando el paciente presenta lo que es la diabetes mellitus, va a darse este proceso de inflamación, la resistencia a la insulina y la aterosclerosis. Esto netamente va a afectar lo que es la función endotelial y por lo tanto se va a dar lo que es la cardiopatía isquémica. Ya, aquí
podemos ver igual que va a haber la alteración de lo que son las lipoproteínas, tanto en el macrófago, en las células endoteliales y en el músculo lisovascular. Esto va a alterarse debido a que en el macrófago se va a producir una reducción de salida del colesterol. En las células endoteliales va a haber un aumento de las moléculas de adhesión y aquí también va a alterar lo que es en la musculatura la composición de la matriz extracelular. Esto va a darse un aumento de lo que son las retenciones de los de baja densidad, lípidos de baja densidad, el aumento de las moléculas de adhesión y también un aumento de lo que son las respuestas inflamatorias. Y esta va a formar lo que es esta placa. Y por eso se va a dar lo que es la cardiopatía isquémica. Ahora en la cerebrovascular, en la enfermedad cerebrovascular, aquí de igual modo, esta va a ser la segunda causa de muerte en el mundo y además se caracteriza por la hiperglicemia. Entonces también está asociado en los pacientes que presentan el síndrome metabólico y va a causar lo que es la muerte en el 20% de los pacientes que presentan diabetes. Entonces aquí se va a dar por un aumento de lo que es la susceptibilidad de la aterosclerosis, un aumento de los factores de los proaterogénicos y también se va a dar esta alteración en lo que es el flujo cerebral y la autorregulación cerebral. Gracias. Bueno, entonces, como ven, es grave la cosa, ¿no es cierto? El diabético sin buen control, de problemas, ¿cierto? Acaban infartados, acaban amputados, acaban ciegos, acaban con cataratas, acaban con diálisis, acaban hecho pedazos, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que nosotros hagamos, y ustedes ya próximamente como médicos en la rural, todo, le eduquen al paciente. Entonces, eso es una falla del sistema de salud, que en 20 años no le hayan explicado a una persona que debe controlarse, pero preciso, su glucosa. Si se controlan bien la glucosa, eso les vamos a mandar un estudio que estudien este estudio, el UKPDS, ya les debe subir para la próxima clase. Hay un estudio que se llama el UKPDS, que es de United Kingdom, es del Reino Unido. Es un estudio en miles de pacientes en donde se les controló estrictamente la glucosa y se vio que todo este montón de complicaciones descendían, pero dramáticamente. Entonces, fíjense, el diabético, además de esos de las crónicas a los años, por ejemplo, se le ubica como una bomba de tiempo para que se infarte. Entonces hay, por ejemplo, el famoso ATP3, que es una tablita de la Asociación Americana de Cardiólogos para ver el LDL de acuerdo a los factores de riesgo, para que no se infarte. Entonces el LDL colesterol es el colesterol malo, en otras palabras. Por ejemplo, si tiene solo un factor de riesgo, qué sé yo, solo es gordo, solo es hipertenso, tienes tabaquismo, o sea, uno solo, o hipertenso. Si tiene un solo factor de riesgo, el LDL tiene que ser hasta 160, ¿sí? Entonces, y luego de eso ya dar tratamiento. Si es que tiene dos o más factores dos factores de riesgo, tiene que ser hasta 130 el LDL colesterol máximo. Si es que el paciente ya se ha infartado, fijarás en esto, ya se ha infartado, ya le ha dado un infarto, ya tiene un bypass, se le han puesto stents, todo ese montón de problemas y cosas. El paciente tiene que estar en 100 LDL. En este grupo está el diabético, a eso iba. Entonces, fíjense, en el diabético es como si ya se hubiera infartado, ya le hubieran hecho un bypass coronario, o ya le hubieran puesto stents y le han hecho el cateterismo y toda la cosa. Entonces, fíjese la gravedad del asunto. El diabético es una bomba de tiempo, ya tiene que estar el LDL solo por ser diabético en menos de 100. Entonces, como si ya fuera un coronario. Entonces, esto es el problema con el diabético, ¿no es cierto? Está metabólicamente muy oxidado, lleno
de su proteincinasa de todas las células, sus bombas de sodio potasio, todo está dañado, ¿no es cierto? Los ácidos grasos libres que asoman, eso debemos de ver un poquito más en lo que es obesidad también. Bueno, entonces queda pendiente, creo, una pequeña cosa con Andrea y listo, ¿no es cierto? Ah, la autonómica, Andrea, por favor, la próxima. La neuropatía autonómica, hablar en eso. Sí, Doc. Nos vemos a las 2 de la tarde, por favor, el otro miércoles. Pues vemos a las 2. Doc, disculpe, yo tengo una pregunta. Yo soy la siguiente persona, pero tenía entendido que hablaba de las complicaciones agudas, el tratamiento y el diagnóstico. La insulina no tengo que hablar y los hipoglicemiantes. No, eso va a hablar en Eso me toca a tratamiento, mí, va a Doc. hablar. Ese le toca a la PAO. Ah, ya, gracias, Doc. Paola Chuquimarca le toca todo lo que es tratamiento, antivirales, insulina. Tú lo que tienes que hablar son las agudas, son 3 agudas. Les repito, son la cetoacidosis diabética, el coma hiperosmolar y el coma hipoglicémico, la hipoglicemia. De las 3 Ya cosas, listo, Doc. diagnóstico, tratamiento, cuadro clínico y tratamiento de STITS. Son parecidos los tratamientos de las dos, la cetoacidosis y del hiperosmolar. Bueno, entonces nos vemos el otro miércoles a las 2, ¿verdad? No, a Doc, las 2. Doc, Doc, perdón. Eso disculpe. le quería comentar. Tenemos clases a las 2 de fármaco. Y ahora, porque yo ya entro al hospital a 8 horas, pues por eso se complica. Y no pueden más tiempo. Sería en la noche, en la tarde, a las 7 de la noche. Pues. Sí, Doc. Doc, el miércoles. Sí, el miércoles. Es que, Doc, o sea, nosotros tenemos clases de imagen, ¿no? Hasta las 7:30. Uy, entonces a las 8. Sí, Doc, sí estaría bien. Sí, Doc. No habría problema. Sí, a esa hora ya están libres en sus casas, todos en silencio, más tranquilos. Yo también. Doc, le Entonces quería nos vemos. comentar algo. Sí. Doc, la última compañera le dio el tema de prolactinoma, pero Doc, yo ya le comenté y ella ya o sea, le comenté el tema, pero ella ya se retiró de ¿Cuál es la, la última? era Rosy Karen Vargas. Torres, ajá, Sí, le tocó Rosa Torres. prolactinoma. Sí, le dio todo lo que era prolactina. Ahí ya se retiró. Sí, Doc, ya se ha dado de baja. Bueno, entonces ahí vamos viendo. Todavía hay tiempo, es en el segundo hemiciclo. Ya, Doc. Entonces ahí vamos viendo cómo le reemplazamos y todo eso. Bueno, Ya, Doc. entonces ya nos vemos, chicos. Hasta luego, Doc, gracias. Estamos. Hasta luego, Doc. Hasta luego, Doc. Gracias. Hasta luego, Doc. Chao, chao.